Un hombre iba por un camino manejando en su automóvil y era un día hermoso como el día de ayer, soleado en otoño, las hojas de los árboles estaban cambiando de colores, la luz se filtraba a través de los árboles y era un pequeño caminito donde iba en medio del campo y era un manejar muy a gusto, muy bonito. Iba manejando un pequeño convertible que él tenía con la capota bajada y la vida era tan hermosa como podía ser. El Señor iba disfrutando su manejar y disfrutaba su camino. Y mientras iba yendo y disfrutando de la creación de Dios y viendo el mundo alrededor, disfrutando, venía una curva adelante y saliendo de la curva venía otro automóvil a todo lo que daba y venía maniobrando y saliéndose del camino y entrando, y una mujer venía manejándolo. Y mientras ella venía a encontrar, el Señor se perturbó y bajó la ventanilla a la mujer y desde adentro saca la cabeza y le grita: ¡puerco! Y sigue manejando y el Señor molestísimo dice: puerco, puerca usted, ¿cómo se atreve si viene manejando de esa manera y todavía me llama puerco? Y el Señor va molestísimo por el camino, va manejando y da la vuelta y al dar la curva le pega un puerco. ¡Pum! Por allá va el carro. Puerco. Las cosas no siempre son lo que aparentan, ¿verdad? Las cosas no siempre son lo que aparentan. Todos nosotros vemos el mundo con un par de anteojos coloreado de una manera muy particular. Vemos los ojos a través de un lente que nos permite interpretar la realidad donde vivimos desde el punto de vista de nuestra perspectiva. Pero nuestra perspectiva no siempre es correcta. Esas perspectivas, esos anteojos, estos lentes que nos permiten darle sentido al mundo y darle sentido a la vida y responder a las preguntas más importantes de nuestra existencia, los filósofos le llaman a esas perspectivas paradigmas. Un paradigma es una perspectiva a través de la cual vemos el mundo y le damos sentido a la realidad a la que vivimos. Desafortunadamente, nuestros paradigmas no siempre son correctos. Muchas veces la manera en que damos sentido a la realidad, muchas veces el par de anteojos que tenemos está equivocado. Mira, la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Algunas veces la cultura en que vivimos puede ser que promueva ciertas cosas que no son buenas ni para usted, ni para mí, ni para nadie. De hecho, vivimos en un tiempo donde, así como los profetas dijeron, vivimos en un tiempo donde a veces las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Algunas veces por hacer lo correcto usted es perseguido y algunas veces por no participar de cosas malas usted es perseguido. ¿Por qué? Por la percepción. Y todavía escuchamos a veces frases como estas: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. ¿Será eso cierto? ¿Será eso cierto que la verdad es simplemente una cuestión de preferencia o perspectiva? ¿O será que sí hay verdades absolutas que serán eternas y que pueden dirigirnos toda una vida? Mire, todavía la cosa se pone más complicada. La Escritura nos dice, el apóstol Pablo en las cartas a los Corintios nos dicen que hay un sistema, el mundo, un sistema de valores, un sistema de actitudes, toda una cultura contraria a los propósitos de Dios. La Escritura dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay todo un engaño, una máscara causada por la incredulidad de las personas y este ataque satánico que le impide a la gente ver la verdad y la gloria de Dios en la persona de Cristo. Las buenas noticias de la Biblia son, sin embargo, que precisamente para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las buenas noticias de la Biblia es que hay alguien que es verdadero y alguien que nos ama tanto que estuvo dispuesto a venir a decirnos la verdad, aun cuando a veces la verdad de Dios sea malinterpretada por nosotros. Algunas veces nosotros nos enojamos en contra de aquellos que nos aman más. ¿Recuerdas cuando eras joven? ¿Recuerdas cuando andabas de adolescente o en tus 20, 21, 22? ¿Qué te decían tus padres? Hijo, esto no es bueno. Hija, no andes con esas compañías. Hijo, no andes en tal o cual cosa. Hijo, esto no te va a convenir, no te va a dejar nada bueno. Tú y yo, ¿qué pensábamos? Ay, viene el viejo, ay, viene la vieja. Pues, ¿qué sabe ya?
No están jóvenes ya, no saben, no sabrán. Y después nosotros tenemos nuestras familias, nuestros hijos. Y uno dice, híjole, qué razón tenías, papá. ¿Se acuerdan de los comerciales, verdad? ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenías, mamá? Si mi viejo todavía estuviera conmigo, qué razón. Pero para eso ya es demasiado tarde. A veces aquellos que nos aman más son a los que ignoramos más. ¿A qué se deberá? A que esos antojos que a veces tenemos no nos permiten tener la perspectiva correcta de la verdad de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes nueva llamada Contra la Corriente. Algunas veces la corriente te va a llevar y te va a decir en esa dirección, y cuando vas en la dirección parece que va bien, parece que es de fiesta, pero es posible que su fin sea un camino de muerte. Y a veces Dios intercepta nuestro camino y nos dice, ¿a dónde vas? Para allá, no, para allá. Para ir en la verdad de Dios, en la dirección de Dios, algunas veces tú y yo vamos a tener que nadar contra la corriente. Seamos jóvenes, seamos viejos, Dios nos va a decir no para allá, sino para acá. Contra la corriente es que a veces Dios quiere que nademos para que podamos recibir su bendición. El día de hoy vamos a empezar esta serie y en las semanas sucesivas vamos a estar en la carta de Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, y vamos a ver cómo es que el evangelio, cuando llega a las ciudades del Imperio Romano, en esa primera generación de cristianos, el evangelio llega para voltear al mundo de cabeza. El evangelio llega para transformar las vidas de personas, no siempre de la manera más agradable. Algunas veces el evangelio crea una revolución en la vida de las personas que reciben la palabra de Dios que causa la persecución del mundo. Pero algunas veces es necesario que nuestro mundo sea puesto de cabeza para ponernos en una relación correcta con Dios. Cada vez más en la cultura que vivimos es más difícil saber lo que está arriba y lo que está abajo. Es difícil saber la dirección correcta de nuestras vidas. Hermanos, nuestros hijos, aún los pequeños en la escuela primaria, están siendo expuestos a cosas que usted y yo ni siquiera escuchábamos de ellas. Cosas que le harían a usted sonrojarse si hablaran públicamente. Para nuestros hijos muchas de esas cosas son la cosa más normal del mundo. El acceso en el internet, el acceso a los videos, el acceso a las conexiones y relaciones personales a través de los medios sociales está creando avenidas donde cada vez es más difícil saber en qué dirección ir. Y muchas veces Dios nos va a decir, vas a tener que ir contra la corriente. Entonces, si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrir ahora tu Biblia en Hechos capítulo 17. Hechos 17. Vamos a ver el contexto en el cual el evangelio llegó a una comunidad en la ciudad de Tesalónica y cómo Dios empezó a cambiar al mundo de cabeza y empezó a decirle a esos creyentes, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes nadar contra la corriente? Vamos a leer Hechos 17, versículo 1 al versículo 9 y vamos a ver cómo es que Dios empezó a cambiar la vida de estas personas por su amor. En estos versículos que vamos a leer hay un concepto muy sencillo que el día de hoy quiero desempacar un poquito más con nuestra audiencia, un concepto muy sencillo, pero que es fundamental e increíblemente poderoso para voltear al mundo en la dirección que Dios lo quiere. Nos vamos a sentir a veces que estamos volteados de cabeza, pero de cabeza es como debemos estar a veces para estar en una relación correcta con Dios. Muchos de nosotros hemos estado viviendo un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, destructivo y abusivo. Y Dios nos ama tanto que está dispuesto a intervenir para que no tengamos que seguir viviendo así. Vamos a ver en qué consiste ese principio que voltea al mundo de cabeza. Hechos 17, versículo del 1 al 9 dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? Bueno, en las semanas sucesivas vamos a ir de este pasaje a la carta de Primera de Tesalonicenses, pero este es el contexto histórico en el libro de Hechos donde el evangelio llega a los creyentes en la ciudad de Tesalónica. Más o menos, el Primera de Tesalonicenses es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe, y estos sucesos toman lugar en su segundo viaje misionero. Más o menos alrededor del año 50, 51, 52, ya han pasado un par de décadas desde que el Señor Jesús completó su obra en la cruz, su resurrección. Ya han pasado un par de décadas desde que el Señor Jesús ha mandado que se predique el evangelio a todas las naciones. Y en ese transcurso del tiempo, Dios ha levantado un siervo que Dios ha utilizado para confundir al mundo. Este siervo es el apóstol Pablo. Apóstol significa enviado. El apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Bueno, antes de conocer a Cristo, Pablo era un judío ferviente y religioso, un hombre prominente de la clase gobernante del pueblo de Israel, y un hombre cuya misión era acabar con la iglesia, era perseguir cristianos y matarlo. Un hombre que pensaba que su responsabilidad era acabar con aquellos que iban contra la corriente. Porque la religión judía decía: vete por aquí. Y los cristianos decían: no, Jesús es el Mesías, el Cristo, vamos a seguirlo a Él. Y eso había creado una lucha entre el judaísmo y los primeros creyentes. Y la misión de Pablo era acabar con todos ellos. Sin embargo, Cristo en su misericordia un día cruzó su camino, le abrió los ojos, y Pablo pasó de ser un matacristianos a ser un cristiano. Y no solamente un cristiano, sino un multiplicador de discípulos. ¿Qué es lo que llevaba al apóstol Pablo a llevar el mensaje de Cristo a pesar de las dificultades? Un encuentro con Cristo donde Pablo encontró que Jesús no era cualquier persona, no era ni siquiera cualquier profeta. Jesús era mucho más que un profeta. ¿Y quién era Jesús? Miren, la gran comisión, cuando Jesús resucita, sus discípulos lo ven resucitado y dice, cuando lo vieron, Mateo 28, dice, le adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es este Jesús al que Pablo se dedicó a predicar toda la vida? Jesús, como dice Hechos 17, y este mensaje que voltea al mundo de cabeza: Jesús es el Rey prometido. Jesús es Dios, el Hijo, quien vino a hablarnos y demostrarnos del reino de Dios. Cristo es Dios y hombre verdadero, quien vino a reconciliarnos con Dios y quien dice: todo poder en el cielo y en la tierra me pertenece. Por tanto, si Él es Rey, si Él es Dios quien se merece nuestra adoración, vayan y prediquen el mensaje de reconciliación, que Dios tiene un juicio que viene, pero Dios no quiere juzgarles. Dios quiere darle un regalo de perdón y reconciliación y vida eterna. Vayan, díganles, bautícenles. Pero en el centro de este mensaje hay un mensaje central, y usted lo notó. El mundo lo entendió. En ese pasaje que acabamos de leer en Hechos 17, las multitudes se levantan en contra de los discípulos y empiezan a acusarles. Mire quién notó. El mundo. Mire lo que dicen de nuevo aquí en Hechos 17, el versículo 6 dice: no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero. Esa palabra trastornan, esa palabra que significa desestabilizar, que significa voltear de cabeza, son la opinión de las personas en contra de los discípulos. Déjame preguntarle, ¿es tu fe una fe
que es capaz de voltear al mundo de cabeza? ¿O es una fe nomás religiosa, privada y personal donde, así como que, aleluya, y nomás? ¿Es una fe nomás de media hora el domingo? Bueno, aquí es una hora, ¿verdad? Tienes que aguantarte, es más sacrificial. Es nomás una hora el domingo y el resto de la semana vive uno como le da a uno su gana. ¿O es una fe que tiene tal poder que demuestra que Jesús es Rey? ¿O es una fe que tiene tal poder que demuestra una calidad de vida que la gente alrededor nota y que algunas veces puede despertar incluso la persecución de otros? Diciendo, ¿sabes qué? La manera en que estos cuates viven no encaja. No encaja, es algo contrario. Como decía Don Quijote, ¿verdad? Don Quijote decía, ¿ladran los perros? Señal que caminamos. Cuando en el caminar del cristiano los perros de Satanás no ladran, es porque a lo mejor ni se preocupa contigo. Satanás te mira y dice, no te preocupes con ese, es uno de los nuestros, va con la corriente. A veces sí hay persecución, a veces cuando eres perseguido, el Señor Jesús dice en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El ministerio profético del pueblo de Dios, el ministerio que comunica el mensaje de Dios, la palabra de Dios al mundo no le va a caer bien. Algunas veces va a causar persecución, pero sin duda va a demostrar que somos seguidores de Jesús y que Él es nuestro Rey. Entonces, la pregunta de hoy es muy sencilla, pero es profunda. ¿Qué sucede cuando Cristo se convierte en el Rey de nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando Cristo se convierte en el Rey de nuestras vidas? Vamos a ver de nuevo en este pasaje qué sucede cuando Él verdaderamente es Rey. Un par de cosas. La primera de ellas, cuando Jesús se convierte en el Rey de nuestras vidas, el pueblo de Dios se convierte en una fuerza contra la corriente de este mundo que, primero, valientemente lleva el mensaje vivificante de salvación a pesar del sufrimiento. Valientemente lleva el mensaje vivificante de salvación a pesar del sufrimiento. Ven preguntarle, esta ciudad Tesalónica, ¿quién llevó el evangelio de acuerdo a este pasaje que causó tal revuelta? ¿Quién llevó el evangelio ahí? Estoy viendo si está poniendo atención. ¿Quién? Pablo. Y ya hablamos de quién era Pablo, ¿verdad? ¿Era Pablo un seguidor de Jesús o no un seguidor de Jesús? Pablo era un seguidor de Jesús. Pablo era alguien que había tomado en serio la gran comisión de Jesús, se había convertido en un discípulo y ahora se había convertido en un multiplicador de discípulos. Y mire su estrategia, él tiene un plan. ¿Cuál es la estrategia de Pablo? Pablo, le dije, este es ya parte de su segundo viaje misionero, ya lo había hecho antes. ¿Y qué es lo que Pablo hacía? Pablo había visto un mapa del Imperio Romano y había identificado los centros urbanos, las ciudades más grandes. Y la estrategia de Pablo era llegar a una comunidad, buscar una sinagoga donde los judíos adoraban y se reunían y las escrituras eran leídas y presentar desde las escrituras hebreas el mensaje de Jesús para ver quién Dios levantaba y llamaba a creer en Jesús. Y de ahí ganar a un grupo de creyentes, equiparlos, hacerlos discípulos y a través de ellos extender el evangelio a las ciudades alrededor, las poblaciones alrededor. Tesalónica era una ciudad importantísima en el mundo antiguo, era la capital de la provincia de Macedonia. Los expertos dicen que tendría unos 200,000 habitantes, era una ciudad comercial, era un puerto, era una ciudad griega libre, tenía ciertas libertades, aunque estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero era una ciudad fuerte y próspera. La gente tenía dinero, tenía influencia. Y el evangelio lleva a sus vidas porque hay alguien que está dispuesto a llevarlo a pesar de gran sacrificio. En su casa, si usted tiene tiempo, yo le recomiendo que usted lea Hechos capítulo 16, el capítulo antes del que estamos leyendo. ¿Qué había sucedido? Pablo, para poder entrar a estas ciudades estaban en Europa. El evangelio había sido principalmente predicado en Asia, pero esta es la primera vez que el evangelio ahora cruza las barreras políticas, raciales, culturales y ahora va a Europa. Y en este extenderse hasta lo último de la tierra, Pablo tiene una visión de un hombre macedonio y dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Dios le abre las puertas y antes de ir a Tesalónica, llegaron a otra ciudad, la ciudad de Filipos. La carta que usted lee a los filipenses es de estos creyentes de la ciudad de Filipos. Y en Filipos, Dios les abrió una puerta para predicar el evangelio, gente creyó, pero los judíos
armaron en su resurrección y adivine qué, acabaron capturando a Pablo y le metieron una golpiza que lo dejaron medio muerto al cuate. Y a pesar de ello, lo tomaron, lo pusieron en la cárcel. Y ahí Pablo, después de la golpiza en la cárcel, en medio del sufrimiento, entre puros malandrines, puros presos, él y su compañero Silas empiezan a cantar a Dios himnos de alabanza. En medio del sufrimiento, esos hombres están adorando a Dios. Déjame preguntarte, ¿qué te cuesta a ti venir a adorar al Señor? Bueno, a lo mejor trabajas toda la semana, ¿no? Y este es el único día de descanso. ¿Te cuesta tu descanso? Bueno, es un sacrificio. A lo mejor te cuesta la gasolina, a lo mejor vienes de lejos, a lo mejor te cuesta levantar a los chiquillos, tu esposa, arreglarse. A Pablo le costó una golpiza. Le costaba su dinero, su tiempo, su vida. Y aún así estaba adorando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha invitado a ser seguidores de uno cuya vida entiende lo que es sufrir, Cristo Jesús. Y están cantando ahí en medio de los presos, están cantando, Dios milagrosamente los libra de las cadenas. El carcelero piensa que todo el mundo está escapando, se va a matar. En ese momento Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero cae de rodillas y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, en el lugar más increíble, una cárcel romana, le predica el evangelio y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero los toma, les lava las heridas, los lleva a su casa, le predican el evangelio a la familia, todos se convierten, cenan juntos, lo regresan a la prisión el siguiente día, lo sacan y de ahí él va a Tesalónica. Hermanos, el mensaje que le voy a compartir hoy es tan valioso que a pesar de que la corriente le diga para acá, usted va a nadar contra la corriente aun cuando le cueste el sufrimiento. Pablo llevó el evangelio a Tesalónica a pesar de que le habían puesto una golpiza el día anterior y está esa ciudad a unas 100 millas de distancia, 100 kilómetros de distancia. Es una buena distancia, tuvo que caminarlos. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de Cristo a los que no lo tenían. ¿Y qué sucede? Bueno, este mensaje de Cristo es un mensaje que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Entonces, vamos a lo siguiente. Algunas veces nosotros nos vemos aquí y asumimos que porque estamos en la iglesia, asumimos que porque ya sabemos esto, pues todos ya somos seguidores de Jesús. Pero no es cierto. El día de hoy usted escuchó el testimonio de tres personas que han puesto su fe en Jesús y ahora quieren que otros escuchen lo que Jesús ha hecho por ellos. De eso se trata el evangelio, de contarles a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, a lo mejor hoy usted es nuestro invitado, esta es la primera vez que usted viene. Independientemente si es su primera vez o ya lleva tiempo aquí, el mensaje que le voy a compartir hoy es un mensaje que tiene el poder de transformar nuestra vida de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios, de darnos el perdón de pecados por lo que Jesús hizo con nosotros. Así que si usted ya ha oído esto antes, lo que Dios quiere que usted oiga es que este mensaje no solamente es para usted, sino para compartirlo con otros, y este mensaje nos va a costar sufrimiento. Si usted lo escucha, ¿sabes qué? Es que yo nunca lo había entendido así. Posiblemente Dios le trajo hoy a usted aquí porque Dios quiere interceptar su camino y Dios quiere que usted por primera vez vaya contra la corriente de este mundo. Entonces, ¿cuál es este mensaje? Bueno, es el mensaje de que Jesús es Rey. ¿Pero qué significa eso? Gracias a Dios, el apóstol Pablo en sus cartas nos dejó claramente en qué consiste este mensaje de buenas noticias. Este mensaje se llama el Evangelio. Y el día de hoy quiero compartirle un versículo. A veces usted dice, es que yo no lo comparto mucho porque yo no sé cómo. ¿Qué necesita usted para compartir el Evangelio? Bueno, primero creerlo. Si usted no lo cree, es nomás un mensaje. Pero segundo, necesita la palabra de Dios, un versículo. Es todo lo que usted necesita. Hoy le voy a compartir con un versículo cómo usted puede compartir con otros el Evangelio. Y si usted no lo cree todavía, lo voy a invitar a usted a ser reconciliado con Dios. Entonces, ¿cuál versículo es? Busque por favor en su Biblia si quiere, si no está aquí en la pantalla, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 es un resumen que el apóstol Pablo nos da de este mensaje de salvación. Escuche lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagamos una pausa. Vamos a ver si como iglesia podemos articular juntos
el mensaje del Evangelio. Voy a contar 3 y lo voy a invitar a leerlo en voz alta conmigo. ¿Listo? Vamos a ver si como iglesia podemos reflejar la palabra de Dios juntos. Voy a contar 3. Aquí vamos. 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Seguramente usted, si lleva tiempo en la iglesia, ya ha oído ese versículo muchas veces. Pero algunas veces, aunque leemos la Biblia, a veces no nos detenemos a preguntarnos qué significan esas palabras. Entonces hoy vamos a estudiar cuidadosa y minuciosamente cada una de esas palabras, porque cada palabra cuenta en este mensaje de salvación. Entonces, ¿de qué habla este mensaje? Mire, de nuevo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo habla de nuestra relación con Dios y nuestra realidad como seres humanos. ¿Quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros y cuál es nuestra condición como seres humanos? ¿Y qué es lo que este versículo dice? Bueno, dice 3 conceptos clave que describen lo que Dios quiere para nosotros y 3 conceptos clave que hablan de nuestra condición delante de este Dios. Entonces vamos a caminar palabra por palabra y ver qué significa este versículo. Mira lo que dice primero, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. 3 palabras ahí importantes: dádiva de Dios y vida eterna. Deben preguntarle, ¿qué cree usted que sea una dádiva? Maybe. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué es una dádiva? ¿Un qué? Un regalo. Exactamente. Una dádiva es un regalo. Mire, si usted le tapa aquí esta parte, la diva, da. Una dádiva es algo que alguien le da a usted, un regalo. Ahora mire lo que ese versículo está diciendo. Dios tiene un regalo que darnos. ¿De quién proviene ese regalo? ¿De la religión? ¿De una iglesia? ¿Del pastor? ¿Ni siquiera del pastor Robert? Proviene directamente de Dios. Dios tiene un regalo que darnos. Y este regalo es la vida eterna. Ahora pregunte, bueno, ¿qué significará eso de vida eterna? Mire, son palabras comunes, ¿verdad? Pero que a veces no pensamos. ¿Qué será eso de eterno? ¿Qué significa eterno? Para siempre, que nunca se acaba. Algo eterno no tiene fin. Nunca se acaba, interminable. Para siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos como un regalo que dure para siempre? Vida. Pero esa palabra vida es tan especial. Mire, lo utilizamos todo el tiempo. La buena vida, te estás pasando gozando la vida. ¿Pero qué es eso de vida? A veces utilizamos la palabra vida en todos lados, pero no entendemos qué significa. Mire, a veces incluso nosotros vivimos vidas que son más bien como muerte en vida, ¿no? Puros pleitos, puros rencores, conflictos, a lo mejor enfermedad, a lo mejor tantos dolores, tantas miserias. A veces llegamos a un punto de desesperación tal que pensamos que es mejor quitarnos la vida. Bueno, ¿qué cosa es vida entonces? Vida no solamente es existir. Mucha gente existe, pero la realidad en la que existimos a veces es más dolorosa que a veces pensar en no existir. Cuando Dios habla acerca de la vida, vida es la existencia misma de Dios. No solamente existir por existir, sino una calidad de vida. Una calidad de vida que depende de una relación de armonía con Dios, con la creación, unos con otros. Mire, cuando Dios hizo al primer hombre y la primera mujer, los puso en un jardín hermoso, el jardín del Edén. Y en este jardín el hombre y la mujer tienen una calidad de vida como Dios quería. Cuando Dios habla de vida, hablaba acerca de, como Jesús dijo, una vida que es abundante, una buena vida. Es lo que Dios quiere darnos, es el corazón de Dios, es que disfrutemos de la misma calidad de existencia en la que Él existe. Una vida sin fin, buena, generosa, en armonía. Es lo que Dios quiere. Es un regalo. A lo mejor tú dices, bueno, ¿cómo es que si esto es lo que Dios quiere, cómo es posible que vivamos a veces vidas tan miserables? Bueno, la realidad es que eso no es todo. Hay un problema. Y el problema está en la primera parte del versículo. Aunque Dios quiere darnos vida como un regalo, mire lo que dice la primera parte. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. 3 palabras también, como un espejo,
contrario a la realidad que Dios quiere para nosotros. Mira, la paga del pecado es muerte. Ahora déjenme preguntarle, ¿qué es una paga? Algo que uno debe o alguien que alguien nos debe, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí trabajan? Levante su mano si usted trabaja. Ok, si no levantó la mano, entonces, se crea. Si usted trabaja y tiene su patrón, ya puede bajarla, muchas gracias. Si usted trabaja y tiene su patrón cuando le llega la semana o la quincena o el fin de mes, cuando sea, ¿qué hace su patrón? Le paga, porque usted le cae también a su patrón, ¿verdad? Bueno, a usted le pagan no porque sea un favor que a usted le hacen, es algo que usted se ha ganado por su esfuerzo. Una paga es algo que uno se ha ganado o uno se merece, no es un favor que uno recibe, es algo que uno se ha ganado. Ahora mira lo que dice la Biblia, dice, lo que uno se ha ganado o lo que uno se merece por sus pecados es la muerte. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué cosa es el pecado? ¿Cómo qué será el pecado? ¿Me puede dar un ejemplo? Robar, ándele, robar, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que robar no es bueno, ¿verdad? Es malo. ¿Habrá más pecados? Robar, matar, mentir, la listonona, ¿verdad? El pecado no es algo que es teorético, el pecado es algo que vemos todos los días, pero mira lo que sucede. Algunas veces nosotros vemos el pecado alrededor y empezamos a compararnos. Y veo al vecino y digo, no, pues ese cuate claro que es pecador. Pero yo no soy chismoso, yo no robo, yo no mato, yo estoy bien. Ese sí es pecador, ese cuate se merece, pero yo estoy bien. Cuando la Biblia habla del pecado, Dios es más específico porque a nosotros nos encanta excusarnos y escondernos y acusar a otros. Cuando la Biblia habla del pecado, nos dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. Cuando usted y yo rompemos sus mandamientos, pecamos. Pero la Biblia también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos por hacer lo malo y pecamos por no hacer lo bueno. ¿Se acuerdan los mandamientos, por ejemplo? Honra a tu padre y a tu madre. Cuando era adolescente, qué difícil, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez ve usted el vecino. ¿Y cómo se llama el vecino? Pues yo no sé. Yo no lo odio el vecino. Bueno, pero lo amas. No, tampoco. Ni muy, muy, ni tan, ¿verdad? Jesús dice, ámalo. Incluso ama a tus enemigos. No, pues ya. Pecamos por hacer lo malo y por no hacer lo bueno. Y todavía se pone peor porque Dios no solamente ve nuestras acciones, Dios ve la actitud en nuestro corazón. Por ejemplo, el Señor Jesús en una ocasión mirando a los cuates, estaban viendo un partidito de fútbol, ¿verdad? Y les dice, si alguno de ustedes mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Ah! Pues así, ¿quién? Luego les dice también este grupo, dice, ¿saben qué? Si ustedes odian a su hermano, es como si ustedes lo mataran en su corazón. Si ustedes lo maldicen, oye, cualquiera que usted quiera, es como si usted estuviera cometiendo un pecado que lo destina al infierno. Por eso, la Biblia dice que lo que uno se ha ganado por un estilo de vida que hace lo malo, que no hace lo bueno y tiene malos deseos en el corazón, es la muerte. En la Biblia, muerte significa separación, como en este dibujo. El hombre y Dios están separados por un abismo de muerte. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Romanos 3:10, 3:23. A veces usted y yo tratamos de cruzar este abismo de muerte y separación con nuestras buenas obras, nuestra religión, nuestra filosofía y ética. Pero nuestras buenas obras no es que sean malas, es que no son suficientemente buenas. Nuestras buenas obras y religión son insuficientes para llevarnos a Dios de nuevo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie hace lo bueno como Dios lo hace. No podemos ganarnos la vida como un esfuerzo personal. Puede que usted diga, bueno, oye, qué buenas noticias me dijiste. ¿Dónde están las buenas noticias? Me está diciendo que me merezco la muerte y mi bien no es suficiente. Pero eso no es todo. Las buenas noticias son que a pesar de nuestro fracaso moral y personal, Dios todavía nos ama y quiere regalarnos la vida eterna. La pregunta es, ¿cómo? Ahí dice el versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las buenas noticias de la Biblia son que Dios en su amor nos envió a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios el Hijo, tal como su Padre. Dios el Hijo vino a este mundo
roto de dolor y le mostró con su vida la vida perfecta de Dios. Cristo alimentó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, sanó. Cristo demostró quién es Dios. Pero lo increíble de su historia es que a pesar de que Jesús vino a amarnos, ¿sabe qué fue lo que hicimos con Él? Lo mismo que hicieron con Pablo, la golpiza, pero esta fue en una cruz. A Jesús, la humanidad lo colgó de una cruz, lo crucificó. Y Jesús en esa cruz dijo palabras tales como estas: Padre, perdónalos. Ni siquiera saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Jesús en esa cruz, antes de morir, dijo: consumado es. Ya está todo pagado, saldado. Y luego Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, mire, usted y yo, la Biblia nos dice que tenemos una deuda con Dios que tiene que ser saldada, y ese saldo es la muerte. Pero Jesús dijo: para ti pagar esa deuda es que tú mueras. Yo no quiero que tú mueras, yo voy a tomar tu lugar. Ponlo a mi cuenta. Jesús, colgando de la cruz, tenía un título que decía: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Jesús es el Rey que vino a morir y a sufrir, como Pablo lo dijo en Hechos 17. Jesús vino a morir y sufrir la muerte que nosotros merecíamos. Pero esa no es toda la historia. Si usted lee las escrituras hebreas, el Salmo 2, el Salmo 22, Isaías capítulo 53, hablan de un rey que vendría a sufrir, pero que conquistaría la muerte, conquistaría el pecado. Y ese rey es Jesús, porque Jesús no solo murió en la cruz, sino que fue sepultado, y al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. Y porque Jesús resucitó entre los muertos, venciendo a la muerte, Jesús dice que Él tiene el poder de darnos una vida como la suya, que es eterna e indestructible. Con su muerte Jesús pagó por nuestros pecados. Con su resurrección Jesús nos compró una vida que es eterna y es como la suya. Y la ofrece ahora como un regalo. La pregunta ahora es: ¿cree usted que por el hecho de que Jesús ya ganó la vida para todos, todo el mundo ya la tenga? No. Miren lo que dice el versículo, dice una cosa más: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren lo último que dice: Señor nuestro. Para que Jesús nos dé la vida eterna, adivine qué es lo que Dios quiere: que nosotros dejemos de ser el rey de nuestras vidas para dejar que Él sea el Rey. ¿Qué significa confesar que Jesús sea nuestro Señor? Significa que estemos dispuestos a confiar en Él. Pero usted y yo hemos vivido nuestra vida manejando nuestro propio carro, yendo a donde queremos, por los caminos que queremos. Pero Jesús cruza nuestro camino y nos dice: entrégame las llaves. Y tú dices: no, entrégame las llaves. Porque el camino por el que vas no te lleva más que a la muerte, pero yo quiero darte vida. Dame las llaves. Tú puedes seguir manejando en la dirección que vas, o tú puedes decir: Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé de ir en la dirección de muerte. Hoy me doy cuenta que ciertamente yo merezco la muerte, pero creo que tú me amas, y porque tú moriste por mí, Jesús, tú quieres darme vida eterna. Hoy yo me arrepiento, yo le doy vuelta a mi vida para ir en tu dirección. Ya no quiero ir con la corriente de este mundo, y ahora quiero ir en tu dirección. Señor, yo creo que tú moriste por mí, que resucitaste y estás vivo. Sé tú el Señor de mi vida hoy. Al final de cuentas, solo hay dos tipos de personas: los que siguen viviendo en un mundo de pecado y merecen la muerte, o los que han confiado en Jesús como nuestro Señor para pasar de muerte a vida. Mi pregunta para ti es esta: de estos dos tipos de personas, ¿cuál eres tú? Y todavía más importante, ¿cuál te gustaría ser? Si nunca has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, Dios te trajo hoy, no para que vayas a esa iglesia, sino para que tú puedas ir en la dirección de Jesús con Cristo como tu Rey. Si tú ya habías confiado antes en Jesús, entonces ¿ahora qué? Pues mira lo que te va a pasar. Cuando recibes este mensaje de que Jesús es Rey y tú pones tu confianza en Él, ahora Dios te va a enviar a contarles a otros lo que Dios quiere hacer por ellos. Y va a pasar algo más. Cuando tú les lleves el Evangelio, Dios va a voltear al mundo de cabeza, pero va a reconciliar a aquellos que responden en fe a Dios a través de ti
Y va a despertar también los celos y oposición religiosa, política y socioeconómica del mundo que le rechaza a Él. Entonces, cuando tú, así como Pablo, les lleves el evangelio, Dios te va a dar una cosecha de personas que crean en Él. Dios te va a hacer un pescador de hombres, pero otros van a empezar a perseguirte. ¿Sabes qué te van a decir? Ya no quiere ir al baile, ¿verdad? Ya no quiere, ¿sabes por qué? Porque su vieja le pega. Sí, en lugar se lo lleva a la iglesia. Mira, ya hace el aleluya. ¡Ja! Los aleluyas. Que digan lo que quieran. Pero como dijo el Quijote, ladran los perros, señal que caminamos. Si tú caminas siguiendo a Cristo, Dios te va a dar una cosecha de personas que creen en Él. Dios va a multiplicar su vida a través de ti. Pero va a haber otros que por envidia, por celos, van a querer jalarte de nuevo a la corriente y al lodo de este mundo. Van a querer invitarte una para la calor, cuate. No te dejan, ¿verdad? Se me olvidó, te pegan. Uy, sí, muy, muy santito. Tú no te dejes distraer. Tú enfócate en Cristo porque Él es el Rey de tu vida. Eso es lo único que cuenta. Entonces déjame terminar con esto. En un mundo al revés, donde el bien es llamado mal y el mal es llamado bien, Cristo el Rey es la autoridad que tiene la palabra final. Cristo es Rey. Y un día todos le vamos a tener que dar cuenta a Él. Si Él es el Rey de tu vida, entonces cambia el mundo con su palabra. Así como Pablo lo hizo, lleva la palabra de Cristo donde caiga tu pie, en tu trabajo, con tu familia. Dios te ha dado el poder de reconciliar a otros con el perdón de Cristo Jesús. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es decirle lo que Dios hizo por ello. ¿Y cuánto te toma? Un versículo, palabra por palabra. Cambia el mundo con su palabra. Oremos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Antes de venir a la cena del Señor, yo no sé en qué condición espiritual te encuentres tú, pero Dios sí sabe. Y a lo mejor Dios te trajo hoy, porque Dios quiere que salgas de aquí perdonado de tus pecados. Dios quiere que salgas de aquí con la seguridad de que tú tienes la vida eterna. Vivas los años que vivas, o si tuvieras que ir ya a la eternidad, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, en tu lugar, cierra tus ojos, te voy a invitar a hacerlo. ¿Y cómo lo haces? La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 8 al 10. Si tú hoy quieres confesarle como tu Señor, simplemente ponte de acuerdo con Él, repitiendo lo que Romanos 6, 23 dice. Dile que estás de acuerdo con su palabra. Dile así, dile: Señor Jesús, hay en tu corazón el Señor Jesucristo. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mis pecados merecen la muerte. Tú sabes el mal que he hecho y el bien que no hago. Tú conoces mi corazón. Pero perdóname, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados hoy y me vuelvo a ti. Señor Jesús, yo creo que tú me amas. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, pero estás vivo, pues resucitaste de los muertos. Yo hoy te entrego mi vida. Yo te recibo como mi Rey, mi Salvador, mi Señor. Te entrego las llaves de mi vida, Señor. Tú gobierna y dirige mi vida como tú quieras. Sé mi Salvador, Jesús. Yo me entrego a ti. Perdóname. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, pero algo trata de desanimarte de seguirle. A lo mejor la corriente te está jalando a que vayas alejándote de Cristo. Hoy es un buen día para recomprometerte con Él y decirle: Señor, renuévame. Señor, dile a Jesús, dile: Señor Jesús, tú eres el Rey de mi vida y yo te necesito, Señor. A veces en esta corriente yo siento que me hundo, Señor. Yo siento que la corriente quiere apartarme de ti, pero Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti. A pesar del sufrimiento o las críticas o el desánimo,
yo me vuelvo a ti porque tú eres el Rey de mi vida. Señor, aun si mi mundo tiene que ser volteado de cabeza para estar bien contigo, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Enséñame.